Bueno, muy buenas a todos. Hoy es un vídeo un poco más especial, diferente. No es un vídeo de pesca, pero hablaremos de pesca. Hoy vamos a hacer un unboxing, ¿vale? Un unboxing de un pato. Un nuevo pato que va a ser para esta nueva temporada 2026 y los años que lleguen más. Y es un pato especial. Es un poquito mejor al que tengo y sobre todo os cuento un poco por qué lo he comprado y qué es lo que ha hecho decidirme en este pato, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Bueno, pues tengo por aquí las tijeritas preparadas, vamos a abrirlo, ¿vale? He de decir que es un pato que he comprado en Finlandia, ¿vale? ¿Por qué lo he comprado en Finlandia y no en España? Bueno, pues un día a las 2 de la mañana, de esto de que te desvelas y te pones a ver el móvil y a ver cosas de pesca, pues de repente me salió este pato en super oferta. ¿Y por qué en super oferta? Porque lo he comprado solamente por 289 euros, ¿vale? Es un pato que no se conoce, ¿vale? Es un pato que la marca aquí en España no se trabaja. Y como he dicho, es un pato de una tienda de Finlandia, ¿vale? Vamos a seguir abriéndolo para que lo veáis. Bueno, he de decir que llevaba meses dándole vueltas a mejorar el pato por tamaño, por espacio y sobre todo por comodidad, ya que la espalda sufre bastante si no tenemos un pato cómodo, ¿vale? Mi pato que ya tengo es un pato cómodo, pero yo me lo he hecho un poco más incómodo porque llevo mucho material y aparte yo me siento encima del respaldo, con lo cual no tengo respaldo, me apoyo en la nevera, tal, y luego eso, con tantas horas de pesca, pues influye en que nos cansamos más. Bueno, pues como podéis ver aquí, el pato es de la marca Patriot, ¿vale? El modelo es un Hydro X de 170 de tamaño, ¿vale? Bueno, pues aquí ya por lo que veo tenemos un pedazo de asiento, ¿vale? Con sus dos cañeros en la parte de atrás, ¿vale? Un asiento hinchable y con sus correas. Es una flipada el asiento comparado a lo que voy montado a lo que me voy a montar, ¿vale? Esto por un lado. Voy a ir echándolo aquí atrás. Bueno, es un pato que también lleva un palo en la parte delantera y podemos ponerle el pato con la malla para poder pesar los peces bien, poder medirlos y poder trabajar el pez o incluso señuelos y demás que podamos hacer en el agua, que no se nos caiga. Esto puede venir muy bien y sobre todo comodidad. Bueno, el pato creo que lo voy a dejar para lo último, voy a sacar primero todas las cosas. Cuando he dicho superprecio en el pato, es que por 289 euros tenemos un pato de 170, tenemos un pato con remos, ¿vale? Y vas a decir, joder, pero si llevas motor, ¿para qué quieres remos? Bueno, hay competiciones que no está permitido el uso de motor, entonces con aletas, los que llevamos aletas, vamos más lentos, nos cuesta llegar a zonas más lejanas y con los remos pues nos va a ayudar bastante, un 50-50, ¿vale? En remos 50 y otros 50 las aletas. Entonces, la idea de comprar un pato era por eso, por cambiar los remos para poder en algunas competiciones disfrutar y no sufrir, ¿vale? Como os he dicho al principio del vídeo, es un pato pensado para la comodidad. Nos tiramos mucho tiempo en el agua y necesitamos comodidad. Cuando uno tiene comodidad, está más tranquilo, está más cómodo y pesca mucho más a gusto. Con lo cual las jornadas de pesca no se hacen tan sufridas. Bueno, pues tenemos creo que se llama Bacam, una mochila trasera para el pico que hace el pato, ¿vale? En la parte de atrás, donde aquí podremos meter pues las baterías, comida, bomba de inflar, antipinchazos y demás, toda la herramienta que hay que llevar, porque si vamos a sitios lejos, pues el pato podemos tener un accidente y necesitamos repararlo en un momento o incluso inflarlo y poder llegar a la zona de donde tenemos el coche aparcado, ¿vale? Entonces, esta maleta creo que es un acierto en que venga en el pato, viene con sus asas, ¿vale? Solamente el cierre es con este cierre,
¿vale? No sé cómo se llama ahora mismo, cierre de broche, ¿no? Pues no lleva cremalleras, pero sí que está preparado para el agua, es rígido, ¿vale? Como podéis ver, y es impermeable, súper importante. Tema de baterías y todo eso, que no entre en humedad ni agua, ¿vale? En los días de lluvia. O si hay un día de aire, que no se meta la ola. Esto mola mucho. Por otro lado, tenemos las mochilas laterales. En este pato y en este caso, tenemos 3, ¿vale? Tenemos una, también rígidas, también impermeables, y tenemos 3, ¿vale? Tenemos 3 mochilas en las cuales vamos a poder llevar todos los señuelos que queramos y súper bien colocado. ¿Por qué? Porque son rígidas, son bastante espaciosas y podemos intercalarlas por el tamaño, si queremos cajas grandes con señuelos grandes o las típicas bolsitas de los vinilos o cajas más pequeñas de anzuelos. Creo que esto también es un acierto en que vengan en 3 tamaños, ¿vale? Porque incluso podemos ponerlos un tamaño a un lado o tal, o ya lo veremos en el pato, que creo que se pueden poner incluso hasta las 3 en el mismo lado, porque es bastante amplio, por las fotos que he visto, porque el pato todavía no lo he abierto, ¿vale? Entonces esto mola mogollón. Igual, son rígidas, nos podemos apoyar luego en ellas, descansar los hombros, los codos, y eso también es comodidad. Voy a guardarlas por aquí y vamos a ir sacando para verlo todo. Vale, bueno, algo más pequeño, bueno, el típico kit de pinchazos, ¿vale? Que viene con su pegamento, la llave para las válvulas y 2 parches de PVC. Así que esto, importante llevarlo. Vale, aquí debajo del pato voy a tener que sacarlo ya. Madre mía. He de decir que el contra que acabo de ver respecto a mi pato anterior a mi pato nuevo es el peso. Solamente el pato sin nada pesa mogollón. Ahora lo abro. Vamos con lo siguiente que viene también. Bueno, un detallazo por parte de esta marca en el cual venga una pedazo de bomba, ¿vale? De gran caudal, como podéis ver, para inflar el pato. No la típica esa de pie, que eso se rompe fácil, se llena de arena y cuando llegas al agua a darle patas a las aletas, ya tienes el pie machacado. Esto facilita mucho el inflado del pato. Aunque yo soy de los que inflan con motor. Tengo un motor para enchufarlo al coche en 12 voltios y quitarme las primeras cargas de aire, ¿vale? Esto está muy bien pensado, ¿vale? Además parece que tiene muy buena calidad. Y por otro lado, bueno, ya habiendo sacado todo, esto como podéis ver, ¿vale? Esto es un palo, o sea, el palo delantero, ¿vale? Para poner la malla y demás, que ahora lo montaremos. De aluminio, pesa poquito. Vale, esto habrá que abrirlo por aquí. Y estos son los remos, ¿vale? En el día a día los remos no los utilizaré mucho, como os he dicho antes, los remos es para los campeonatos, ¿vale? O sitios donde no está permitido el motor, que no todos los pantanos permiten navegación con motor, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un remito, ¿vale? Tiene muy buena pinta. En aluminio también. Vale. Y ahora sí que sí. Damos el paso al pato. ¡Madre mía! ¿Esto por dónde lo abro? No me va a caber ni en la mesa. Nada, imposible. Enorme. Oh my god. Sí, señor. Todo esto por 289 euros. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué calidades!
Estoy flipando. Mira, me voy a poner más cerca para enseñároslo. Vale, es un pato de conos, ¿vale? No es un pato como otras marcas que no tienen conos, ¿vale? Sí que hay gente que he leído en internet que comenta que los conos se despegan, pero bueno, yo tengo un pato de conos, llevaba con él hace 5 años y no se me ha despegado. El color es negro, va a coger mucha temperatura, o eso dicen, o que se va a inflar de más, pero yo suelo ser cuidadoso y suelo quitar aire de vez en cuando. A lo mejor por eso lo de los conos no se me han despegado, ¿vale? Y por lo que veo, bueno, tiene unos refuerzos en la parte lateral, ¡guau!, tremendos. Esto viene muy bien cuando nos acercamos a los árboles o rocas, que yo con el otro pato tengo arañazos. No se ha rajado, pero tengo arañazos. Y mirad, tiene en la parte inferior también un refuerzo. Esto supongo que será igual, porque cuando te metes a la orilla, las piedras y demás que no la arañen. O sea, tremendo los acabados que tiene. Es un pato bastante rígido, ¿eh? Es un pato que, mira, me cuesta doblarlo, ¿vale? Es un pato gordito. Soporte de los remos. Las válvulas van en la parte delantera, en lo que son los conos. Tenemos aquí una cincha, esto viene muy bien para transportarlo, que en el otro no lo tengo. Y tienen 2 cinchas también. O sea que incluso a lo mejor podemos ponernos las aletas cuando vamos con el motor apoyadas o remando, para que no queden flotando en el agua. Que eso también cansa, ¿eh? En lo que es la espalda, la cadera, que las piernas todo el día queden flotando o cansa, porque siempre queremos apoyarlas en algún lado. Eso va a ser una buena opción, poner una cincha ahí para apoyar los pies. Bueno, pues lo que veo es que la parte de abajo no trae los típicos como otros patos que traen como una bandeja o así inflable, ¿no? Que es un alzador para meterlo debajo. Por lo que veo, no sé si lo podéis ver desde ahí, viene para inflar. O sea, el suelo va pegado, pero es inflable. O sea, no se separa del pato, ¿vale? Vamos a inflarlo. Vamos a ver qué tal queda inflado. Venga. Bueno, como ya os he dicho antes, yo suelo enganchar la máquina de aire, que la podéis comprar en cualquier tienda, conectarla al coche. Pero tengo un adaptador para conectarlo a mi batería de 12 voltios. Vamos a inflarlo con esto. Vamos a darle el primer aire con el motor y luego ya ajustaremos presiones con la bomba. También la probaremos, ¿vale? Así que nada, pues enchufo mi adaptador de la batería al aparatito. Creo que vamos a inflar primero el suelo, ¿vale? Vamos a ponerlo por este lado para que no tire mucho. Y le damos caña. Lo pondré esto en cámara rápida porque si no, tardará un poquillo. Vale, ya hemos hinchado primero el suelo, ¿vale? Como podéis ver, no sé si lo llegaréis bien, está un poquito, ¿vale? Luego lo vamos a rematar cuando esté el pato prácticamente todo inflado, le rematamos con presión ya a la bomba. Además la bomba, ha habido una cosa que no he dicho, ahora lo enseñaré. Viene con medidor de bares o de PSI. Eso mola también porque sabemos en todo momento a qué presión lo inflamos el pato, para no pasarnos ni tampoco quedarnos cortos. Pues nada, seguimos inflando. Bueno, primera banana, por lo que estoy viendo. No entiendo nada, acabo de inflar la primera banana y se me ha inflado la mitad de la segunda. Voy a inflar la segunda. Vale. Tenemos... Pues parece ser... Sí, mira, lo tiene aquí.
este pato no son 2 bananas, son una banana y media y luego media. Esta de aquí es una banana y todo lo demás es otra. Sinceramente no sé por qué lo han hecho así, porque normalmente otras marcas cortan aquí una banana para allá, otra banana para acá. Pero aquí han hecho una banana. Esto es un poco putada. Escribidme en los comentarios por qué creéis que esto es así de fabricación. Porque claro, si yo pincho aquella banana, tengo pato y medio pinchado. Es decir, a la hora de poder volverme a la orilla o lo que sea, me va a costar más que si yo solamente pincho la mitad de un pato, que sería una banana. Aquí tendría nada más que media banana. No sé. Vamos a inflar el asiento y lo inflamos todo de golpe. Todo ya a full. Bueno, pues este es el asiento. He de decir que todo está... Lo veo todo como muy reforzado. Bueno, este es el asiento. Lo vamos a colocar. Y vamos a colocar sus cinchas. Que no sé si irán aquí. Supongo. Y esto se podrá hacer más pequeño, ¿no? Sí. Vale. Este igual, la hacemos más pequeña. Toque pequeña. No sé si soy yo. Hay una más pequeña. Bueno, pues este sería el pato montado. ¿Vale? Vamos a darle más presión para que ajuste todo, porque tiene arrugas de haber estado en la caja. Vamos a darle presión con la bomba. Bueno, esta es la bomba. Mirad lo que os decía. Un plano más cerca para que lo veáis. Tiene, a ver si se ve un poquito, un manómetro, ¿vale? Donde incluso va por colores. Supongo que también ahí elegiremos la presión adecuada. Vamos a inflarlo. Bueno chicos, ya lo tenemos inflado, ¿vale? Vamos a bajarlo de la mesa y os lo enseño en la altura, por la parte de atrás y colocamos las maletas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Pues este sería el pato, lo alto que es 1,70, yo mido aproximadamente 1,77, 1,78, así que prácticamente como yo de alto, ¿vale? Fijaos, todo el espacio que tenemos en la parte de atrás para meter la mochila del Backhand y una neverita o cualquier cosa que queramos llevar más, ¿vale? Tenemos, pues, esto supongo que será para poder transportarlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, pues vamos a darle la vuelta para que veáis la parte de atrás, ¿vale? Que también vienen unos enganches para poder transportarlo. Bueno, esto sería la parte de atrás, o la parte baja en este caso, donde tenemos el suelo que es hinchable, ¿vale? Y va pegado, no se puede quitar del pato. Tenemos las típicas cinchas para poder transportarlo, es decir, para cargárnoslo como si fuese una mochila en la espalda, ¿vale? Y aquí seguramente es donde peguemos nosotros la pegatina del motor, ¿vale? Para llevar nuestro motor hard y así poder navegar, ¿vale? Los refuerzos que os había comentado antes, ¿vale? Refuerzos pues, para que no se arañe. En este caso sí que yo la hubiera estirado hasta aquí, porque muchas veces nos metemos en zonas donde llegamos a tocar la parte baja. Hay otros patos que llevan una pequeña quilla. Aquí sí que le hubiera puesto un poco más esto. Yo supongo que esto será
el refuerzo para cuando sales del agua, las primeras piedras y tal que tocas, o incluso para arrastrarlo si lo sacas, ¿vale? Que nos ayude a que no raje ni se pinche, ¿vale? Si pasamos a la parte lateral, a ver si se ve un poquito mejor, todo entero. La parte lateral va forrado entero desde los conos a cono, ¿vale? De cono a cono, con esta tira, igual un refuerzo como la de abajo, pero incluso lleva una goma como que sobresale, es decir, yo qué sé, típico embarcadero, la típica piedra que te apoyas en el lateral, pues aquí como que apoya y no tendríamos problema de rajar ni pinchar el pato, ¿vale? Esto está muy bien. Yo creo que esto al fin y al cabo es lo que le da peso al pato y la rigidez, porque pesa un poquito, ¿vale? Vengo de un pato de 1,45 y pesa un poquito, ¿vale? Luego, por terminar, luego voy a volcar un poquito para atrás. En la parte delantera pues tendríamos el soporte de los remos, ¿vale? Para enganchar los remos y las fijaciones, ¿vale? Y luego, como podéis ver, en la zona de los bolsillos no tenemos velcro. Tenemos unas cinchas, ¿vale? Que van metidas. Van como cosillas en el pato, que es una pegatina. Y ahí es donde vamos a meter las maletas, porque las maletas no llevan velcro, van con cinchas también, como si fuesen las de una mochila. Vamos a ponerlas para que veáis cómo quedan. Aquí tenemos las dos, ¿vale? Una maleta bastante grandecita para ser la mediana, ¿vale? Y como os he dicho, tenemos unas cinchas, ¿vale? Que supongo que las meteríamos por aquí. Esta la vamos a poner atrás del todo, ¿vale? Porque bueno, incluso sin ajustar, la de abajo está ajustada, la de arriba no, se mueve un poquito, pero en cuanto la ajustes, esto ya no se mueve. Podemos poner una segunda delantera. Esto lo voy a hacer a gustos. Si hay gente que se quiere llevar más o menos, pues lo puede dejar en casa. En este caso yo voy a poner una arriba y una abajo, o una adelante y otra atrás, ¿vale? Yo supongo que ahí lo estáis viendo bien. Esto por aquí y esto por aquí. Esta creo que va a estar muy cerrada para meterla bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Esta y esta, vale, y cerramos una y cerramos la segunda, vale. Y ya tendríamos dos maletas en el lado izquierdo. La maleta más grande, aquí podemos meter cajas de sonidos duros o cajas de swing bike grandes, vale, porque es bastante grande. Bueno, lo que queráis. Si queréis meter aquí el bocadillo, que también os entrará la barra de pan, pues la podéis meter. ¿Vale? Viene con su cierre también. Y esto se hace hermético. Esta igual la voy a poner en la parte más atrás del pato, ¿vale? Para que la parte de adelante nos deje liberados para los remos, a la hora de remar. Esto luego en el agua, cuando se pruebe, pues hay que ver cómo mejor queda. Yo creo que la parte de atrás no estorbará mucho para la pesca, para los lances laterales que hagamos con la caña. Los típicos lances que raseamos un poco, pues no nos molestará tanto. Ya el cuarto bolso, y por último, pues sería este bolso, ¿vale? Y este igual. Este lo podemos enganchar tanto a estas hebillas, ¿vale? Y dejarlo ahí. O pegarlo. Fíjate todo el espacio que tenemos y aún nos sobra, ¿vale? Pues esto sería el pato. Faltaría lo que es montar los remos, que no los voy a dejar montados por el momento. Y nada, con ganas de probarlo. Y lo que nos quedaría sería montar las pegatinas para el motor, las pegatinas para el traductor y la pegatina para el soporte de la sonda. Y como no, una pegatinita en la parte de atrás para el soporte de la GoPro, para poder grabar los vídeos. Bueno, como os comentaba, ya con el pato montado, os voy a decir un poquito cómo veo yo el pato. Ya en calidad, en precio no lo voy a decir porque el precio es descomunal, 289 euros un pato de este tamaño
con estas calidades, las bolsas, los remos, creo que no hay nada mejor en el mercado. ¿Tendrá sus desventajas? Sí, pero al fin y al cabo todos vemos el precio. Desventajas que pueda haber yo a priori en un primer momento, sin haberlo probado, todavía no lo he probado. Bueno, el color negro, ¿vale? Está claro que a 40 grados el color negro pues se calentará. Habrá que tener cuidado de no tocar en debidas zonas o apoyarnos en debidas zonas. Aunque bueno, solemos llevar camisetas para el sol y pues el quemazón no nos lo pegaremos, pero bueno. Hay que verlo, ¿vale? Sobre todo qué temperatura coge y si suelta mucho calor, ¿vale? Otra desventaja es el tamaño, ¿vale? Yo llevo 4 años con un pato de 1,45 por las ventajas que me daba, que era poder meterme en cualquier lado, poder cargarlo y descargarlo, a la hora de montarlo no tardar tanto en montarlo e inflarlo, ¿vale? Eso es una desventaja, pero a la vez, pues luego en el agua se hace la ventaja, ¿no? ¿Qué ventaja podemos tener respecto al tamaño con el anterior? Un pato más grande, más carga, más cómodo. Al fin y al cabo vas a estar muchas horas metido en el agua y el cuerpo lo va a agradecer. Ahora mismo la desventaja de poder meterme en cualquier lado me da un poco igual, porque teniendo motor puedes navegar mucho tiempo con baterías grandes y no tienes que tirarte por un terraplén o por una salida donde no hay para llegar a pescar una zona que antes querías pescar, que ahora puedes salir en un embarcadero y navegar con el motor. Con lo cual esa desventaja se suple con el motor, ¿vale? O en este caso, con los remos. Tendremos que probarlo en el agua y echarle horas y poco a poco seguramente salga alguna más. Lo que sí que veo son todo ventajas. Hay que ver más la fiabilidad y la comodidad en el pato y creo que con esto los materiales se le ve bastante fiables, es un pato que es muy robusto, está muy bien fabricado y luego la capacidad de carga que tiene y de poder mejorar es muy grande. Bueno, os voy a dejar por aquí los remos, el backend de la parte trasera, todo en conjunto para que lo veáis y también la parte delantera, que no lo he dicho, como en algunos patos habéis podido ver en el mercado, vienen con la mallita esta para la parte delantera, ¿vale? Esto al fin y al cabo, hay gente que le da seguridad de que no se va a caer para adelante, aunque el pato es muy seguro, no te vas a volcar para adelante, pero sí, sobre todo, en el claval podemos medir los centímetros del pez y poder trabajar una mesita donde hay veces que estamos haciendo algún aparejo o poniendo algún vinilo y nos ayuda a que podamos apoyarnos. Yo normalmente me suelo apoyar en las cajas laterales. Obviamente, habéis visto alguno de mis vídeos cuando estoy comiendo y dejo la comida encima de la bolsa. Entonces aquí, pues bueno, podemos incluso almorzar directamente en la parte delantera. Esto también es un detalle que está muy bien. Bueno, pues nada, antes que nada deciros que ya somos 262 suscriptores en YouTube, cosa que no me esperaba porque los vídeos los he ido subiendo un poco a gustos y para tenerlos para mí. Como recuerdo, como puedes tener otros vídeos en el canal de motos y de radio control, bici y demás. Y es que la verdad que estos últimos años le estoy dando bastante caña y estoy subiendo mucho contenido de pesca porque, bueno, es ahora mismo el hobby principal que tengo, lo otro lo tengo un poco apartado. Y quiero dar las gracias por las suscripciones, por los likes, por los comentarios, por la gente que me sigue, que me habla, a todos aquellos que me han preguntado por la sonda, por los ajustes y demás. Yo os ayudo a vosotros cuando me preguntáis, os intento ayudar, muchos lo sabréis porque me he conectado con vosotros al ordenador, a los mapas y ajustes o dudas que teníais y cómo funciona y demás. Y entonces yo también pues os lo quiero agradecer que vosotros me sigáis, entonces os ayudo en eso. Así que poco a poco, pues, bueno, pues hacer comunidad. Si estás viendo el vídeo y no estás suscrito y quieres suscribirte, pues puedes suscribirte, ¿vale? No es obligatorio. Dale un like si te gusta, si no te gusta, pues le puedes dar un dislike y ya está. Tu canal de pesca, a partir de ahora. Bueno, seguiremos con otro vídeo, probándolo, poniendo las pegatinas para la sonda y el motor, ¿vale?
Así que nada, aquí corto el vídeo, no quiero alargarme mucho más. Solo os quería presentar mi nuevo pato para la nueva temporada. Y nada, comentarme si os gusta, ¿vale? Venga, un saludo y hasta la próxima. No voy a aguantar más de probarlo en el agua, que tengo que meterme en la cama. ¡Hola, chaval!